tu Señor. Te pido, Padre, que esa bendición tú les estés derramando a cada uno. Te rogamos, Señor, Padre, todo esto en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Muy bien, hoy es muy característico, ¿no? Muy simbólico, ¿no? Porque es la primera palabra del año. Hoy estamos rindiendo al Señor el primer culto del año 2022, como les dije. Todos los cultos son importantes, obviamente, todos los cultos, pero el culto de hoy es un culto muy simbólico, que es el primer culto del año. Si bien es verdad que el culto es para el Señor, ¿amén? ¿Para quién es el culto? ¿Para mí? No. Algunos dicen, vamos a recibir la palabra de Dios. Esta es una expresión muy egoísta y no es correcta. Eso no es ir a rendir culto. Lo correcto, ¿qué es? Vamos a rendirle culto al Señor. Aleluya. No es vamos a escuchar el culto, vamos a dar el culto. Dar puede ser, pero lo más correcto es rendir culto al Señor. Porque ¿para quién es? Para el Señor. ¿Ustedes para qué están acá? ¿Para mí? No, para el Señor. El único motivo por el cual ustedes deben estar acá es para el Señor. Por eso dejamos todo de lado. Dejamos todo de lado, dedicamos el domingo. ¿Para qué? Para venir a la iglesia. Dedicamos el domingo para venir a la iglesia. Y hoy es el primer culto del año, ¿no? Hay algunos hermanos que incluso tienen este tipo de fe. Quizás no vienen durante todo el año, ¿no? Pero el primer culto del año sí hay que ir, ¿no? Es una fe media extraña. No es una fe que yo predico ni enseño, pero bueno, igual sigue siendo fe. ¿Amén? Pero esperemos que esa fe crezca, ¿no? Y diga, no, tengo que ir el segundo culto del año también, el tercero también, el cuarto, y así los 52 cultos que tiene, 52 semanas tiene, ¿no? El año, 52 cultos que tiene el año, aleluya. No solamente dominical, sino también de oración. Es muy importante el culto de oración también, porque es donde nosotros vamos a rendirle culto al Señor, recibimos la palabra y oramos y clamamos a nuestro Señor. Amén. ¿De qué sirve solamente ir a escuchar a Dios? ¿No? ¿De qué sirve? Mi hijo todo el tiempo me está escuchando. Yo muchas veces a mí me pasa, al principio con el pastor Choi me pasa, yo tiene una espiritualidad muy grande y como se lo ve a alguien muy lejano, el pastor Choi, ¿no? Se siente medio, tiene esa imagen de pastor, ¿no? Y es como que muy difícil llegar a él y, debe estar ocupado, ¿qué me va a atender? Y cosas así. Yo también tenía ese pensamiento. Y por eso lo único que hacía era escuchaba de él. Escuchaba la palabra a través de él, ¿no? Pero muchas veces nos preguntaba y no respondíamos. ¿Por qué? Porque hoy no me atrevo, no, a ver si opino, ¿viste? Quizá, ¿viste? No. Quizás soy muy atrevido, no. Y así. Pero el pastor Choi, como pastor, no espera eso, ¿no? ¿Qué quiere? Que también nosotros opinemos. A ver, Arnaldo, ¿qué opinás? ¿No? Y así, lo mismo pasa con Dios. Quizás nosotros lo vemos algo muy solemne, muy alto. Una persona muy, ¿no? Y decimos, no, yo pedirle algo a Dios, no me atrevo. Pero no es así. Dios quiere una relación. ¿Amén? Por eso es muy importante también el culto de oración. También el Señor nos da palabra de vida en el culto. Y la de hoy es la primera palabra de este año. Por eso es muy significativo este culto. La primera palabra del año 2022 es entonces echando, creciendo y rindiendo. Aleluya. Ustedes más o menos saben de lo que estoy por predicar, ¿no? Más o menos. ¿Echando qué? ¿Alguien sabe? ¿Echando qué? ¿Redes? Son muy bien. Están llenos del Espíritu Santo. Echando raíces. Muy bien, aleluya. Después creciendo. ¿Creciendo en qué? En la fe, no. Se nota que no están tan llenos del Espíritu Santo. Bueno, pero si lo supieran hoy, ¿para qué estoy acá hablando, no? Después se lo voy a explicar. Creciendo. ¿Y rindiendo qué? ¿Exámenes? ¿Qué cosa?
¿Rindiendo qué? ¿Quién dijo eso? Amor. Muy bien, Raquel, rindiendo amor. ¿Y qué más? ¿Eh? Bueno, después se lo voy a explicar. Primero es entonces echando raíces. Aleluya. Debemos echar raíces. Amén. El bambú. ¿Conocen el bambú japonés? Yo esto lo vi siempre en fotos, hasta que fui a Corea. Fui a Corea, a la tierra natal de mi papá. Les conté, la ciudad natal de mi papá, que mi abuelo era el dueño de la mitad de la ciudad. La mitad de la ciudad, mi abuelo era el dueño. Pero ¿de qué sirve si ya no somos el dueño, no? Son cosas del pasado. Yo me acuerdo que, porque me dijo mi papá, desde esta avenida para allá era todo nuestro. Yo fui y dije, hay un mercado, un mercado tipo el Abasto, ¿vio? Hay muchos mercados así. Un mercado, todo. Yo decía, ¿y de qué me sirve saber que esto era de mi abuelo? Si, total, no es mío. Bueno, y cuando fui ahí, en esa ciudad, me metí a un lugar que era, ¿no? Había cosas así altas, ¿no? Y me metí y me parecía algo muy lindo, muy lindo. Y esto era el bambú japonés, ¿no? Conocido como el bambú japonés. El bambú japonés es un árbol sumamente interesante. ¿Conocen más o menos? ¿Lo vieron, no? Más o menos en fotos seguramente. Parece un caño. Color verde, bien alto, pero bien alto. Yo miraba así y no ve, o sea, era bien alto. Y yo no entiendo cómo un escarbadiente así puede estar así parado, ¿no? Es increíble, tan alto, ¿no? Durante los primeros meses de haber sembrado la semilla de este árbol, no sucede nada notable. Uno pone la semilla y durante los primeros meses no pasa nada. En realidad no pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años. Imagínense, pusieron una semilla y durante 7 años no pasa nada. ¿Qué pasa? ¿Qué harían ustedes? Uy, esta semilla era cualquiera, ¿no? Ya al primer mes diría, a ver, ¿qué pasa? ¿No? No pasa nada con la semilla durante los primeros 7 años, a tal punto que un agricultor inexperto estaría convencido de haber comprado semillas infértiles. Sin embargo, durante el 7º año, a partir del 7º año, en un periodo de solo 6 semanas, la planta, ¿saben cuánto crece? En 6 semanas, después de 7 años. ¿Alguien sabe? Tienen un número, a ver. Quizás se gane en la cena. 10 metros, te quedaste corto. 100 metros. No, tanto no, pará. En 6 meses, 100 metros. No. ¿No saben? 60, la mitad. Más de 30 metros. Es re alto. En 6 semanas. O sea, uno tiene que esperar 7 años y recién en 6 semanas empieza a salir. Y a las 6 semanas crece 30 metros. Una cosa bien alta, ¿no? Tardó solo 6 semanas en crecer. La verdad que no es que tardó solo 6 semanas en crecer, sino que tardó 7 años y 6 semanas. Pasa que no vimos los 7 años, ¿no? Uno ve qué cosa, desde que salió la tierra, pero en realidad empezó a crecer desde el primer día, desde que plantó la semilla, esa semilla, ese bambú japonés, empezó a crecer. Durante los primeros 7 años de aparente inactividad, este bambú estaba generando un complejo sistema de raíces que le permitirían sostener ese crecimiento que iba a tener después de 7 años. ¡Aleluya! 7 años estuvo este bambú echando raíces para que éste pueda crecer bien alto. Aleluya. Por los pasados 2 años, esta iglesia ha estado como el bambú japonés. Nosotros estuvimos, apenas hicimos el culto de inauguración, todos acá estaban re contentos, llenos. Hay algunos que estaban, algunos que no estaban.
Yo estaba re contento, había hecho todo el plan para el 2020, decía, bueno, buenísimo, y a los 4 meses, ¿qué pasó? Nos quedamos encerrados en casa. Tuvimos que cerrar las puertas y quedarnos encerrados en casa. Y durante hasta ahora, desde ahí hasta ahora, sinceramente yo me sentí atado de pies y manos. Me sentí atado de pies y manos. La verdad que pareciera que no hicimos nada. Es más, había muchas cosas que quería hacer. Misiones, quería hacer eventos evangelísticos, cena del Señor, bautismo. No pudimos hacer nada de eso. Nada de eso. Quizás, y ustedes dirán, ¿pero qué? ¿Entonces la iglesia no creció? ¿Ustedes qué piensan? ¿Creció o no creció la iglesia? Quizás no de manera visible, pero sí estuvimos, ¿qué cosa? Echando raíces. Aleluya. Estuvimos echando raíces. Quizás he escuchado muchos comentarios de muchos lados. Cosas buenas, cosas negativas, cosas positivas. Tipo diciendo, no, pero tienen que salir a hacer misiones, que esto, que lo otro. Sí, es verdad, es la misión de la iglesia, sí, es verdad. Pero no fue el tiempo de Dios, quizás. No fue el tiempo que Dios. Yo, en realidad, soy una persona que me mando. A mí no me para nadie. El único que me para quién es Dios. Y la verdad que esta cuarentena Dios me paró. ¿No? ¿Para qué? Para que echemos raíces firmes. Para que cuando crezcamos no nos caigamos. Todo Dios es muy sabio. Dios es muy sabio. ¿Cómo esto lo descubrí? Yo muchas veces a Dios le preguntaba, Señor, ¿por qué? Apenas a los 4 meses, ¿no? Tú me conoces. Y oraba al Señor. Y el Señor me dio esta palabra. Para que ustedes estén echando raíces de fe. Para que ustedes puedan crecer en su interior, espiritualmente. Por eso durante la cuarentena quizás no nos podíamos reunir acá, pero sí lo hicimos virtualmente. ¿Amén? Y uno dirá, es más difícil. Sí, es más difícil. Pero se necesitaba esa prueba. ¿Para qué? Para que echemos raíces de fe. Y nos aferremos más al Señor. Cuando estuvimos en la cuarentena habían hermanos que la pasaban muy mal. Muy mal. En realidad todos. ¿Quién no la pasó mal? Incluso después de pasar esa prueba, Dios los hizo crecer en gran manera. ¿Amén? Pero esos momentos difíciles, Dios tuvo un propósito. ¿Cuál es? Que echemos raíces de fe. Aleluya. Incluso tengo entendido que hay hermanos que vienen de otra iglesia lastimados y vienen acá. Pero durante todo ese tiempo no fue un tiempo en vano, hermanos. Fue un tiempo en donde están echando raíces de fe. Aleluya. Podemos ver que la palabra dice en Juan capítulo 12, versículo 24 al 26. Dice ahí, dice Jesucristo. Es palabra que salió de la boca de Jesucristo. Ciertamente les aseguro que si el grano de trigo no cae en tierra y muere, se queda solo. Pero si muere, produce muchos frutos. El que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Quien quiera servirme, debe seguirme. Y donde yo esté, allí también estará mi siervo. A quien me sirva, mi Padre lo honrará. ¡Aleluya! Al igual que Jesús murió en la cruz, fue sepultado y resucitado, ¿no? Jesús murió en la cruz, sepultado y resucitado. Al igual que esto, nosotros debemos hacerlo. El hecho de confesar que creo en Jesucristo es que aceptamos eso. ¿Sí o no? Que Jesucristo murió en la cruz, fue sepultado y resucitado. Eso es creer, eso es aceptar eso, ¿sí o no?
Pero no es solamente ahí, sino aceptarlo y hacerlo yo mismo, como es mi vida. El hecho de confesar que creo en Jesucristo es rechazarnos a nosotros mismos y seguir a Jesucristo. Aleluya. Eso está diciendo esta palabra. Rechazarnos a nosotros mismos, hermano. Esto, guárdenselo bien en sus corazones. Rechazarnos a nosotros mismos. Qué difícil es hacer esto. ¿Sí o no? ¿Amén? ¿Por qué es tan difícil? Porque esto implica morir. Aleluya, hermanos. Muchas veces uno quiere hacer algo, está entusiasmado, organizó todo, o está orando por eso, pero Dios de alguna manera, ¡pah!, lo traba. Y uno podría reaccionar de dos maneras. ¡Ay, no! Lo hago igual, ya fue. ¿Sí o no? Y otra es, Dios no lo quiere hacer, no lo hago. Pero ¿qué pasa? Esa es la parte difícil. Pisar el freno y hacer... Y todo lo que hice, todo lo que organicé, todo lo que hablé, todo lo que averigüé. Y uno, por eso le cuesta tanto morir, hermanos. Por eso le cuesta tanto morir. Yo hace poco escuché un testimonio de un pastor de hablar que dio un ejemplo de siervo. ¿Qué es un siervo? Hacer todo lo que el amo quiere. ¿Sí o no? Si un siervo es un esclavo. Si un siervo nació como siervo abajo de un amo, el amo es el que decide con quién te casás. ¿Sí o no? Bueno, vos casate con esa, no, separate con esa. ¿Tuviste 2 hijos? Bueno, yo los vendo. Es así, eso es la vida de un siervo, ¿no? Casate con ella, no, separate, anda a otra casa. Y así. ¿Es fácil esa vida? No es fácil. Pero un siervo, un verdadero siervo, obedece al amo hasta el final. Aunque no lo entienda. Aleluya. Y la diferencia entre un siervo humano y un siervo espiritual, ¿saben cuál es? El siervo humano lo hace porque no le queda otra, aunque el siervo espiritual también, pero el otro, el espiritual, lo hace por fe, porque confía en su amo. ¿Sí o no? De eso está hablando esto. Morir como un siervo y haciendo lo que su amo quiera. No importa. Quizás ustedes dirán, pero a mí no me gusta, pero yo no lo quiero hacer. No, pero me tiene que gustar. No, eso no es fe. Eso no es morir, como dice la palabra. Eso no es morir, como dice la palabra. Eso no es seguir al amo, como dice la palabra. Eso no es seguir a Cristo, como dice la palabra. El versículo 26 dice, quien quiera servirme, debe seguirme. Parece un trabalengua, ¿no? De nuevo. Quien quiera servirme, debe seguirme. Aleluya. Es simple. Pero ¿saben que nosotros ponemos peros ahí? Pero. Si ustedes obedecen a Dios, a pesar de todas las cosas, Dios se hace cargo. Dios se hace cargo. Hay un pastor que es uno de los pastores más importantes de Corea del Sur. Pero este pastor dice que estudiaba muy bien. Siempre salió abanderado, digamos, para que ustedes lo puedan entender. Terminó la secundaria, siempre quiso ser pastor, estudió el seminario, estudió con el mejor promedio. Y en Corea, en la época cuando él estudiaba, uno podía hacerse pastor solamente con la licenciatura. Hoy no, cambió esa regla hace ya 30 años atrás. Para poder ser pastor tiene que tener la licenciatura y después un máster mínimo.
y este pastor terminó la licenciatura, iba y se inscribió para máster, y cuando quería estudiar máster, en la oración y a través de la palabra y la oración, él sintió que Dios le decía, entregame el máster a mí. Y él dijo, ¿qué? No entendía. ¿Y qué hizo? Fue a hablar con, su papá era pastor, fue a hablar con su papá, porque era su mentor. Papá, mirá, me dice Dios que yo no estudie máster. ¿Tú qué opinas? Y el papá dijo, no, pará, hijo. No. Tenés que estudiar máster. Aunque no lo requiera el sínodo, tenés que estudiar. Tenés que estudiar y capacitarte y ser un buen siervo de Dios. Y él sentía que Dios le decía, no, entregame el máster, hacé solamente licenciatura y pastoreá nomás. ¿Y él qué hizo? ¿Qué hizo? A pesar de que todo el mundo le decía, no, tenés que estudiar máster, él obedeció, ¿a qué? A lo que Dios le decía. ¿Por qué? Por convicción. Él decía, no sé por qué obedecí, solamente por fe, no hay otra manera, no hay explicación por qué se hace con fe. Él estaba seguro que venía de Dios y obedeció. Y así se convirtió, ¿en qué? En el pastor más importante, uno de los pastores más importantes de la iglesia, hoy ya se está por retirarse de las iglesias coreanas. Es el pastor más importante de la iglesia metodista en Corea del Sur. Y él decía, ¿por qué Dios le habrá pedido esto? Y reflexionó, si él estudiaba máster, él estudiaba muy bien, seguramente se iba a graduar con un buen promedio. Y si estudiaba el doctorado, también se iba a recibir con un buen promedio. Y si él tenía hasta el doctorado hecho y había ido a Estados Unidos y recibió el doctorado, él tenía la posibilidad de ¿qué? De poder ir a la iglesia que él quería para poder pastorear. ¿Sí o no? Él podía elegir a qué iglesia ir para ser pastor. ¿Por qué? Si uno tiene ese currículum, uno va y le dice, sí, porque yo estudié en este seminario con el mejor promedio, el máster con el mejor promedio, el doctorado con el mejor promedio. Dice, bienvenidos a nuestra iglesia, pastor. ¿Sí o no? ¿Quién lo va a rechazar? Pero Dios quería que dependiera sola de él. Por eso le dijo, no hagas máster y estudia solamente la licenciatura. Y así decía que él entregaba el currículum y no lo llamaba a nadie. Y se dio cuenta de que así él iba a pastorar en la iglesia que Dios quería que él esté, no donde él quería que él esté. ¿Se entiende la diferencia, no? Y después se dio cuenta la gracia de Dios, para que dependiera solo de Cristo y no de sus propias capacidades. Muchas veces nosotros hacemos eso. ¿Dependemos de quién? De nuestras capacidades. Pero un siervo de Dios no hace eso. Depende de qué? De su amo. Aleluya. Quien quiera servirme debe seguirme. El que quiera vivir, por eso dice, el que quiera vivir, el que se apega a su vida, la pierde. En cambio, el que aborrece su vida en este mundo, la conserva para la vida eterna. Aleluya. Dios quiere que tengamos esta fe, hermanos. Dios quiere que todos los hermanos de la primera iglesia latina presbiteriana, Cheil, tengamos esta fe. En donde solamente dependamos de Cristo. Y aunque mi cabeza diga, no, esto es lo correcto, pero Dios me dice que haga esto, yo hago lo que Dios me dice. Por eso nosotros decimos, confío y creo en el cuerpo de Cristo. ¿Sí o no? Confíen en el cuerpo de Cristo. Confíen en la iglesia. Dios obra a través de la iglesia. Queridos hermanos, quizás ustedes hoy dirán, ¿qué hicimos? Estuvimos echando raíces de fe. Así que hagan el discipulado. Sigan haciéndolo. No abandonen. Y si no lo hicieron, empiecen. Porque así ustedes van a seguir a la segunda
el segundo requisito, crecimiento en espíritu. Aleluya. El segundo punto es crecer. No solamente echar raíces, sino crecimiento. Dios quiere que crezcamos, hermanos. Aunque echar raíces también es crecimiento. Pero acá está hablando de un crecimiento físico, espiritual. Aleluya. Cristo es el centro de la iglesia, ¿sí o no? El Espíritu Santo es quien da el crecimiento a la iglesia. Y la fuente de vida eterna es Dios. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera, afirmando que aquella persona que quería crecer y dar fruto necesita ir a la fuente de la gracia. Uno puede crecer solamente a través de Cristo. Los seres humanos no crecemos y damos frutos por nuestros propios esfuerzos. Quizás ustedes dirán, sí, bueno, pues si yo estudio teología, estudio máster, estudio el doctorado, yo crezco. Pero no es crecimiento espiritual que Dios quiere. Eso es un crecimiento solamente humano. Los seres humanos no crecemos y damos fruto por nuestro propio esfuerzo, sino a través de una relación personal con Jesucristo. Aleluya. La relación personal es así de importante para el crecimiento. Cuando una persona acepta a Cristo como Señor y Salvador de su vida y comienza una relación personal con Él, comienza en esa persona un proceso de transformación y con crecimiento cristiano. Aleluya. Cuando uno escucha la palabra y ora, está siendo transformado por el Espíritu Santo, hermanos. Todos. No hay forma de tener una relación personal con Cristo y no crecer en la gracia de Dios. La relación siempre lleva a la transformación. Por eso es tan importante la relación con Jesucristo. Es muy importante la relación con Jesucristo. Jesús mismo fue quien estableció esta fórmula de relación y transformación. Si vemos en el versículo 4 y 5 del pasaje bíblico de hoy, Juan capítulo 15, dice, permanezcan en mí y yo permaneceré en ustedes, así como ninguna rama puede dar fruto por sí misma, sino que tiene que permanecer en la vid. Así tampoco ustedes pueden dar fruto si no permanecen en mí. Yo soy la vid y ustedes son la rama. El que permanece en mí, como yo en él, dará muchos frutos. Separados de mí, no pueden ustedes hacer nada. Aleluya. Jesús nos quiso dejar algo bien claro. Separados de Dios no podemos hacer nada. Hay una alabanza, ¿no?, que dice, separado de ti no soy nada. ¿Lo conocen? Alejado de ti. Canto bien, ¿no? Hoy estoy cantando bien. La practiqué. Vamos a cantarlo, vamos a cantar esta alabanza. Es una alabanza que a mí me encanta mucho y cada vez que la canto me emociono mucho. Y es una confesión de fe. Vamos a ponernos todos de pie. Separado de ti, no soy nada. Alejado de ti, muero. Si tú no estás en mí, yo desespero. Pierdo la esperanza
muere el anhelo. ¿Cómo voy a alejarme de ti, fuente de vida? Tú me diste la alegría. ¿Cómo voy a separarme de ti, mi Dios y mi guía? Si solo tú tienes palabra de vida. Siéntense, falta práctica. No practiqué tanto, perdón. Separado de Dios, no podemos hacer nada. Amén. Yo cada vez que digo esto me emociono, porque es mi confesión de fe. Es mi confesión de fe. Y espero que sea la confesión de fe de todos ustedes. El ser humano necesita de Dios para cambiar. Nosotros no podemos. Nosotros no podemos. Yo quise dejar de fumar muchos años. Con mis fuerzas no podía hacerlo. Yo quise entregar mi vida a Cristo hace muchos años, pero lo hice con mis fuerzas. Por eso siempre me caía. Intentaba y me caía. Intentaba y me caía. Intentaba venir al culto todos los domingos, me esforzaba para venir al culto todos los domingos. Pero luego me caía nuevamente. ¿Eso saben por qué es eso? Porque no lo hacemos a través de Jesucristo. Hagámoslo siempre a través de Jesucristo. El ser humano necesita de Dios para cambiar, crecer, transformarse y ser una mejor persona. Cuando le entregamos nuestro corazón a Dios y nos relacionamos con Dios a través de las disciplinas espirituales, Dios va podando nuestra vida, de manera que podamos crecer y dar frutos. Aleluya. Todos los seres humanos estamos en proceso, todos. ¿Hasta cuándo? Hasta el día que nos vamos y nos presentemos frente al Señor. Siempre estamos en proceso, procesando, luchando con actitudes, conductas y estilo de vida que quisiéramos cambiar. Es verdad, yo todavía tengo muchas cosas de Arnaldo, pero igual Dios me está transformando. No esperen que Arnaldo ya está cambiado totalmente al 100% y ya es un santo porque ya estaría arriba en el cielo con el Señor. No esperen eso de su compañero de vida. Mi esposa me dice, vos, te falta mucho para ser pastor. Si yo sería un pastor perfecto, no necesitaría a Dios. Todos los seres humanos estamos en proceso, luchando con actitudes. Es posible que muchos de nosotros queramos cambios en nuestra vida, pero no lo hemos logrado, no sabemos cómo lograrlo. Hay algunos que incluso, ¿el problema cuál es? Que están bien así. No se deben conformar con eso. Siempre busquen querer cambiar para el Señor. Hoy les tengo una buena noticia, la relación con Cristo lleva a la transformación. Sobre todas las alternativas que has considerado para lograr el cambio en tu vida, quiero que hoy consideres la mejor, una relación personal con Cristo. Necesitamos una relación personal con Cristo. Recuerda, separado de Jesucristo no podemos hacer nada. Yo con esa confesión todos los días hago el devocional. Yo con esa confesión todos los días leo la palabra y oro al Señor, porque separado de Cristo yo no soy nada. Ustedes piensan quizás porque yo estoy acá parado frente a ustedes predicando. No, hermanos, yo separado. Si Jesús me abandona, yo no soy nada. Soy solamente una botella vacía, hermanos. Por eso es tan importante que ustedes también, hermanos, tengan una relación íntima con Jesucristo. Eso es lo más importante. Luego el crecimiento la da
Jesucristo. La palabra siempre debe ser acompañada en oración, hermano. Siempre. Le voy a decir por qué. La palabra no hay que leerla. Usted mira, me mira con cara de... ¿Cómo que no hay que leerla? Pero usted no está diciendo que tenemos que tener una... No, la palabra no hay que leerla. No hay que solamente escucharla. Hay que creerla. Aleluya. ¿Por qué? Le voy a decir cuál es la diferencia entre leerla y creerla. Leer, yo lo leía y miraba, sí, porque uno te da, Jesús dice, si uno te pega, dale la otra mejilla. Y yo, cuando la leo así, mira vos, dice esto en la Biblia. Y sigue leyendo. Eso no sirve. Eso no sirve. Uno cuando lee la palabra y dice eso, tiene que decir, amén. Yo lo voy a hacer porque creo en la palabra de Dios. Aleluya. Hace poco una persona me vino con un gran problema. Le había prestado dinero a su mejor amiga. Mucho dinero. ¿Qué hago? Ya estoy averiguando abogado. Yo, como pastor, ¿qué le tengo que dar? Una respuesta conforme a la palabra de Dios. ¿Y saben lo que le dije? Pobre, ojalá que no esté escuchando. No hagas nada. Perdónala. Es una persona de mucha confianza. ¿Cómo? ¿Vos estás loco? Al principio era pastor, me ayuda con esto. Después, ¿qué? ¿Vos estás loco? ¿Cómo que no hago nada? Pero por lo menos a uno tiene que ir. Olvidaste que le prestaste plata. Dios te lo va a devolver. Pero es un montón de plata, con eso me compro una casa. Olvídate. Perdonala y vas a ver que Dios te va. Es más, no se habla. Ella le esquiva. Imagínense. Perdonala. ¿Y saben qué? Se fue enojada. Pero parece que le quedó en el corazón. Luego de un par de meses me la volví a encontrar. Le pregunté, ¿y qué hiciste? Te hice caso. Y me parece que fue la mejor decisión. Cree en la palabra de Dios. Crean en la palabra de Dios. Uno dice, quizá, yo se lo dije, hay que estar en esos zapatos, ¿eh? Hay que estar en esos zapatos. Hablar es fácil. Yo decía que no tengo esa plata, ¿viste? Hablar es fácil. Pero esa persona después me confesó para poder perdonarla. Tuve que morir 100 veces. ¿Por qué? Cada vez que me acuerdo es morir. Cada vez que me acuerdo es morir. Y me lo decía llorando. Pero lo hago por fe. Y hoy Dios la hizo cambiar muchísimo. La hizo cambiar muchísimo. Y se dio cuenta que al fin y al cabo, sí, es verdad, es muchísimo dinero. Dólares. Hoy, mira, ya con el 10% de eso yo me conformaría, pero bueno. Pero es más importante mi relación con Dios. Más importante mi relación con Dios. Y ahí Dios me hace crecer espiritualmente. Y cuando yo haya crecido espiritualmente, Dios te lo va a devolver de alguna manera. Aleluya. Confiando en que Dios le iba a devolver eso de alguna manera a esta persona, yo le dije, después acordate de mí, Se le dije en chiste y en poco en verdad. Bueno, en tercer punto. Bueno, como le dije, la palabra no hay que leerla, hay que creerla, hermanos. Hay que creerla. Hay muchos teólogos que no creen en la resurrección de Jesucristo.
¿Por qué? Porque la leen y la estudian nomás la palabra, no la creen. Lo importante no es leer y estudiar la palabra de Dios, es creerla. Por eso hace falta, ¿qué cosa? Oración. Por eso las dos cosas tienen que ir juntos. Siempre. Porque creer viene de Dios. Creer en la palabra viene de Dios. Recuerden, estas dos cosas vienen siempre juntas y así van a crecer, hermanos. No importa, como le dije, tienen que morir, ¿eh? No es fácil morir. Perdonar a alguien es morir. Es morir. Y cada vez que te acuerdes de esa persona, otra vez morir. Y otra vez morir. Pero ahí es cuando tú rindes frutos, hermanos. Tercero, rindiendo frutos. Debemos rendir frutos. Ese es el propósito de todo cristiano. Si no hay frutos, por más que tengas una fe, es una fe muerta. Dice la palabra. Y una fe muerta es para que te echen al fuego. Lo dice la palabra, no lo digo yo. Fíjense en el versículo, esto es palabra que no muchos predican. Versículo 7 dice, si permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les concederá. Si ustedes mueren y crecen espiritualmente. ¿Está? Y en el 8 dice, mi padre, versículo 6. El que no permanece en mí es desechado y se seca, como las ramas que se recogen y se arrojan al fuego y se queman. Acá es donde nadie predica. Todos hablan de rendir frutos. ¿Pero qué pasa si no rendís frutos? Te corta y te queman, hermanos. ¿A dónde? Al fuego del infierno. ¿Esa persona es salva? No. Dice en el versículo 2, toda rama que en mí no da fruto, la corta. Pero toda rama que da fruto, la poda para que dé más fruto todavía. Aleluya. Es necesario. El propósito de Dios es que ustedes rindan frutos. Por eso yo a los jóvenes les digo, no tengas una vida así nomás. No tengas una vida así nomás. Una vida con propósito. ¿Pero qué propósito? El propósito de Dios. Pero no solamente es para los jóvenes, para todos. Quizá uno fue salvo a los 80 años. Pero Dios tiene un propósito por esa persona de 80 años. Lo mismo pasa con todos ustedes. No hay ninguno. Dios te creó y te salvó porque tiene un propósito. El cristiano que no conoce ese propósito es una persona que no da fruto. Así de importante es buscar el propósito de Dios. Aleluya. Es como un vaso, quizás de oro, hermoso con esmeraldas, todo, pero el dueño nunca lo usó. ¿De qué sirve ese vaso? ¿Sirve para algo? No. Es para quemarlo en el fuego y hacer otro material con ese oro. No seamos cristianos que no rindamos frutos. Los frutos que vayamos dando como parte de la transformación serán los instrumentos que Dios utilizará para transformar nuestra comunidad. Juan capítulo 15, versículo 8 dice, mi Padre es glorificado cuando ustedes dan frutos. Aleluya. Y muestran así que son mis discípulos. El que da fruto muestra que es discípulo de Cristo. Amén. El fruto es lo que la comunidad puede ver y recibir de nosotros. Y de esa forma ser impactados por el amor de Dios. Y voy a concluir porque ya se hizo tarde. Yo una vez estuve en la clínica, ¿conocen la clínica Santa Isabel, no? Está ahí en Directorio, frente a la Plaza Misericordia. Y yo una vez, estando ahí parado en el quinto piso, en el último piso, en la ventana, mientras esperaba mi turno, veía un árbol bien grande. Estaba en el quinto piso y todavía el árbol le pasaba al edificio. Y miraba el edificio y yo me acuerdo de un día de mucho viento, pero mucho. Y el árbol parecía que como que se iba a caer. Estaba así. Y era enorme. Era enorme. Es enorme. Después si pasan por Directorio, mírenlo. Se van a dar cuenta cuál estoy diciendo. Es uno bien alto, bien alto, bien alto. Y las ramas están bien arriba.
y tiene unas ramas así, bien grandes. Y yo no entiendo, ¿cómo se sostiene ese árbol? ¡Wow! ¿Cómo se sostiene ese árbol? Y había un viento y lo movía así. Parecía como que se iba a caer, pero seguía intacto. Y pensando en eso, dije, wow, las raíces que debe tener ese árbol. Para que no se caiga. Un árbol que da mucho fruto, ese es un árbol alto y bien grande, hermanos. Lo que nosotros vemos es el tronco y las ramas y las hojas. Esto es la punta del iceberg, lo que vemos. Pero las raíces no las vemos. Para que un árbol alto y grande se sostenga, tiene que tener raíces bien fuertes, si no se cae. Aleluya. Pero ¿saben qué? Eso es algo que no se ve. Quizás ustedes me pueden mostrar el tronco, los frutos, todo. Pero lo que ustedes, la fe es lo que no se ve de las personas. Mi fe debe estar bien echada en donde, en Cristo. ¿Qué es bien echada? Bien aferrada en Cristo. Y no separarnos nunca. Nunca debemos dudar de Dios. Nunca debemos dudar de la iglesia. Nunca debemos dudar del pastor. La fe es lo que te mantiene echado en Cristo. Echa raíces. Aleluya. Separado de Dios, nada podemos hacer. Todo ser humano necesita una relación con Cristo y así crecer en la gracia de Dios. La relación lleva a la transformación mientras nos relacionamos con Dios. Él hará una obra en nosotros y a través de nosotros. Espero que en este 2022, hermanos, va a ser nuestro lema de nuestra iglesia este 2022. Echar raíces de fe, creciendo en espíritu y rendir muchos frutos. Y no vean lo exterior. A ver, hagamos esto. No se quejen. Dejen a Dios todo. Ustedes oren por la iglesia. Yo también me muero por salir a hacer misiones. Pero ¿saben qué, hermanos? Hay iglesias que lo están haciendo. Lo están haciendo. Hay otras iglesias que escuché que en la cuarentena no estuvo cerrado, estuvo abierto y estaba lleno. No había distanciamiento social. Ahora yo me pregunto, ¿eso es lo que Dios quiere? Dios quiere que seamos prudentes, hermanos. Hay gente que se puede morir de esto. Hay gente que se puede morir de esto. Algunos dicen, no, hagamos todo, total, Dios nos protege. No es así, hermanos. Nosotros debemos ser prudentes. Yo también soy de esos que me lanzo, mira que lo hago, pero no es así. Y Dios me conoce, por eso me contiene. ¿No? Y quiere que yo actúe por fe, a través de fe. Que Dios sea el que esté obrando. Va a llegar su momento, hermanos. Nosotros mientras cuidemos a las ovejas que están viniendo ahora. Y crezcan en la relación con Dios. Y va a llegar el momento, hermanos. Por eso este lema 2022. Este lema 2022 es echando raíces, creciendo en la palabra y rindiendo muchos frutos. Oremos.